Y llamó a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra de Dios. Queridos hermanos, querida asamblea, hoy vamos a tocar el carisma, hoy se va a trabajar, vamos a predicar el carisma de la curación. Desde el texto bíblico se nos dice ya que el mismo Jesús les dio ese poder, esa autoridad a los apóstoles para curar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ¿qué es la sanación? Sanar es desde el ámbito milagroso, realizar un acto con características extraordinarias en búsqueda del mejoramiento de la salud.
Y si vamos a empezar a definirlo desde ese punto de vista, tendríamos que mirar que los actos de curación, que son actos de poder, en los evangelios vienen ya con esa característica de estar dentro de los milagros, hacen parte de los milagros de Jesús. Santo Tomás de Aquino expresa que hay dos aspectos en los milagros. El primero es la acción misma que supera la naturaleza, es decir, los actos de poder. Los milagros son actos de poder. Y segundo, que se presentan como un desafío para nosotros, porque hay que entenderlos como unos signos. Y recordemos que en el transcurso de la historia ha permanecido el carisma de curación como actos de poder, pero después de San Juan Crisóstomo se fueron perdiendo los signos proféticos de la curación, los signos curativos. Cuando se fueron perdiendo los signos curativos en el transcurso de la historia, y apareció nuevamente con la renovación carismática, que avivando esa fuerza del Espíritu y reconociendo la acción de Dios, nuevamente se empezaron a dar esos signos y prodigios, los cuales Jesús nos había enviado a realizar. Entonces es importante entenderlo desde esos dos puntos de vista. Actos de poder, los milagros son actos de poder, pero también son signos que van confirmando y constatando que la predicación del Evangelio se ha hecho real y visible en medio de nosotros. La teología escolástica entonces ha permanecido con esta enseñanza de la curación o los milagros como actos de poder. Vamos a mirar un poco entonces en la teología contemporánea. Si los milagros son actos de poder, pero también desde el acto milagroso son signos, en la teología escolástica hay tres aspectos importantes que me llamaron la atención. Primero, el milagro tiene un aspecto ontológico, porque es una obra trascendente. Claro, la curación es una obra trascendente, que solamente es un don divino, es una gracia divina. Segundo, toca el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque este signo prodigioso va realizando o provoca en la persona un asombro, provoca en la persona una admiración. Es la admiración de esa obra que Dios ha realizado. Y está el aspecto intencional, que es definitivamente como el milagro es un signo en el cual Dios va dirigiendo a los hombres para manifestarles la gratuidad de su amor. Es decir, los milagros del Señor, los milagros que realiza el Señor a través de esta curación, de las curaciones físicas, se manifiestan entonces no tanto para demostrar el poder de Dios, sino para demostrar la gratuidad y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender dentro de la teología contemporánea esos tres elementos importantes, que es un Dios trascendente, que solamente el milagro se opera por voluntad divina, que produce en la persona una admiración, un asombro al Dios vivo, y que definitivamente se queda como un acto en el cual Dios va dirigiendo la historia de la salvación, pero también lo hace por gratuidad y por amor para su pueblo, para sus hijos. Ahora entremos un poco en la dinámica del milagro o de las curaciones, del milagro de la curación en el Nuevo Testamento. Hay tres connotaciones importantes que se manifiestan dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús realiza los milagros? Toda su actividad mesiánica, lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando se habla de la instrucción para las oraciones, para recibir la curación, de Dios la curación, se nos habla como de tres aspectos importantes. El primero es que Jesús realiza las curaciones para resaltar su carácter mesiánico, vital y vivificador. Claro, el mesianismo de Cristo va acompañado, la experiencia del Hijo de Dios va acompañada desde ese carácter mesiánico. Christus Medicus, aparece como Christus Medicus, y recordemos que Christus Medicus entonces su actividad siempre fue inspirada, anunciando el amor del Padre, pero constatando con las curaciones, que fueron muchísimas, el poder de Dios, su mesianismo.
Segundo, porque demuestran el poder divino del Salvador. Claro, es la revelación. Dios se revela. Jesús va revelando al Padre, pero también Jesús se va revelando a sí mismo. El poder divino del Salvador se va manifestando a través de esa revelación. Por eso es que cuando Jesús predicaba el Evangelio, en algunos lugares no se pudieron realizar los signos y prodigios. ¿Por qué? Porque no hubo una aceptación aquí al poder divino del Salvador. Y tercero, en el Nuevo Testamento las curaciones provocan la caridad como una tarea asistencial. Recordemos que el arte de curar y la religión de los enfermos era una característica de las primeras comunidades cristianas. La curación tenía al inicio del cristianismo tenía definitivamente un rol plenamente sacerdotal, pero ese rol se fue comunicando definitivamente a todos los que creyeran en su nombre, como lo dice también el Evangelio de San Marcos, que los que crean en mi nombre les acompañarán los siguientes signos: impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se curarán. Pero al inicio empezó desde el rol sacerdotal, inició esta experiencia de las curaciones, que después se fue participando desde el Evangelio, se participó a todos los que creyeran en su nombre, pero que hubo una apropiación de los discípulos de Cristo en el transcurso de la historia. Entonces vemos cómo esa tarea de la caridad, provoca esa tarea de la caridad, es decir, el amor. Jesús sanaba porque amaba a aquellos que eran estigmatizados, que eran discriminados, aquellos que estaban enfermos, que no tenían definitivamente, que no había una salida frente a su enfermedad. Por eso esa actividad mesiánica acompañaba a Jesucristo estos signos y prodigios. Miremos entonces un poco el carisma de la curación de los discípulos. ¿Cómo es considerado ese carisma de la curación de los discípulos cuando se les dio el poder de curar de toda enfermedad y toda dolencia? Se nos expresa que el don de la curación es uno de los poderes de la vocación que recibimos nosotros los testigos de Cristo. El Señor nos ha dado unas herramientas, unas armas. Algunos se les dio carisma de sabiduría, carisma de ciencia, a otros se les ha dado el carisma de milagros, el carisma de sanación, carisma de curación física. Y por eso la Congregación para la Doctrina de la Fe expresa que el carisma es en sí mismo un don generoso. En este caso se trata de dones de curación ya obtenidos, que son atribuidas a un individuo, pero que esas atribuciones a ese individuo no es solamente para un beneficio personal, como lo vamos viendo dentro de la pastoral del carisma, que muchos se han beneficiado del carisma de la curación, pero el carisma de la curación se ha dado como un carisma para el servicio a la comunidad. Pero sigue diciendo el texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que este don lo concede el Espíritu Santo, pero no se especifica cómo aquella persona va obteniendo este don, cómo aquella persona obtiene las curaciones. No es arbitrario sobreentender que lo hace por medio de la oración, tal vez acompañada de algún gesto simbólico. Y aquí entro a tocar un poco lo que expresaba Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y es que cómo sanaba Jesús. Y vemos algunos elementos, algunos medios por los cuales Jesús sanaba. Por ejemplo, Monseñor expresaba que el mismo Jesús ordenaba con autoridad a la enfermedad. Eso ordenaba la enfermedad con autoridad, lo decía el mismo Monseñor Alfonso Jaramillo, cómo ordenaba Jesús a la enfermedad que se fuera de aquella persona, como lo hizo con la mujer encorvada. Le dijo: mujer, a ti te declaro libre de tu enfermedad. Es una orden que se le da a la enfermedad, y lo expresamos en el Alfonso Jaramillo. Pero también el Señor decía que Jesús sanaba cuando pasaba por la comunidad y entonces tocaba a los enfermos. Hay una imposición de las manos, pero hay un toque, es el gesto de tocar al enfermo, de compartir con el enfermo. Pero también se da un toque especial a uno de los órganos de los sentidos, de una manera especial, como por ejemplo los ciegos, cuando los tocaba físicamente, se daba un toque especial hacia los ciegos. También se nos expresa que Jesús sanaba, o más aún la primera comunidad cristiana
con el aceite. Y vemos cómo dentro de esa parte sacramental aquí adquiere una dimensión, un rol sacramental definitivamente, en especial cuando hablamos de la unción de los enfermos, que verdaderamente como sacramento también tiene la capacidad, tiene la autoridad de Dios para sanar a los enfermos. Pero vemos cómo estos medios o estos signos van acompañando la tarea evangelizadora de cada uno de los apóstoles y los discípulos del Señor. Francis MacNutt empieza a hablar un poco sobre lo que es la curación, porque él ha vivido su ministerio de curación, el ministerio de sanación por los enfermos. Y él expone algunas razones por las cuales no se reciben esas curaciones. Porque claro, el Señor nos envió primero a predicar el Evangelio, y como un signo de confirmación se dan esos signos y prodigios y portentos del Señor. Pero él decía que hay como algunas realidades por las cuales impiden verdaderamente que se efectúe ese poder liberador, restaurador y sanador del Señor. Y uno de esos es la falta de fe. Cuando nosotros alimentamos primero a las comunidades, a las personas, las vamos alimentando en esa fe al Señor. Por eso el don de la curación es un don subjetivo, como decía Francis MacNutt, en donde yo quiero defender mi imagen con el tema de la curación, sino que estamos defendiendo es la imagen de Dios, y por eso mismo nosotros alimentamos la fe de las personas. Por eso, ¿por qué muchos no se curan? Por la falta de fe. Pero no solamente eso, cometemos el error cuando decimos que solamente faltó fe y por eso no hubo curación, porque la persona puede tener una fe muy grande en el Señor, y Dios tiene un propósito diferente en ese tema de las curaciones. Pero también Francis MacNutt decía que parece ser que falta un sufrimiento redentor, que la persona está asumiendo allí un sufrimiento redentor, que es el sufrimiento redentor de Cristo. Y aquí es donde viene la cuestión del sentido, la situación de sentido, el sentido de la enfermedad en la vida, el sentido de la enfermedad que está padeciendo esa persona. Entonces ahí el sufrimiento redentor. Por eso el sufrimiento humano tiene que ir siempre asemejado a ese sufrimiento redentor de Cristo. Pero también puede ser por la estructura del pecado. Cuando la persona no se ha acercado verdaderamente a hacer un reconocimiento del Señor de Jesús como Señor de su vida, entonces allí el pecado es la raíz de todos los males. Por eso hay algunos médicos que trabajan mucho la bioética, en especial hay una persona que se llama Michelle Aramini. Esta persona expresa que la enfermedad debe ser entendida como un mal que impide hacer y proporciona pena y depresión, pero también es un mal que nos va privando de nuestra propia voluntad, de nuestra propia libertad como hijos de Dios. Por eso aquí tenemos que ver que el pecado también esclaviza, y que el pecado nos impide muchas veces nos impide recibir definitivamente esa experiencia de curación del Señor. Pero también puede ser que los que nos dedicamos a este carisma de la curación no oramos específicamente por la enfermedad que hay en el momento. Y si no se hace una oración específica por esa enfermedad, a lo mejor por eso tampoco se da esa curación. También puede ser que no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios para esa persona. Y por eso hay que orar para que Dios haga su obra en su tiempo, en su momento. Expresaba también, termino con esto, que puede ser que la persona a la que Dios quiera utilizar para la curación de tal enfermo sea otra, y no yo el instrumento. Entonces, por eso el instrumento que Dios quiera elegir para esa misión, para esa curación, a lo mejor somos instrumentos de gracia, pero a lo mejor Dios quiere emplear otro instrumento para la enfermedad que está viviendo esa persona, y allí a través de esa persona manifestar ese carácter pedagógico y de enseñanza también, y de manifestación de gloria a través de eso. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Si dentro de la pastoral nosotros vemos que la enfermedad ha entrado como un mal que está perturbando, que está impidiendo verdaderamente la libertad y la voluntad del sujeto, que el mal
necesita ser desafiado definitivamente desde la experiencia de fe. Hoy el recurso que nos presenta la iglesia es el recurso de la oración. Y por eso Santiago, el apóstol Santiago, nos habla de que esa oración en fe sanará al enfermo. Esa oración con la que nosotros imploramos la recuperación de la salud es una experiencia que se ha vivido a lo largo de toda la época de la iglesia, y en la que nosotros, como hombres del Espíritu, como renovación carismática, también estamos llamados en estos encuentros de oración nuevamente a orar por los enfermos, para clamar de Dios esa bendición para ellos. La oración es el camino que nosotros tenemos para poder, es el recurso que nosotros tenemos, el camino que nosotros tenemos para poder pedir y clamar por la salud de estos enfermos. Pero ¿qué se espera del enfermo? Que tenga una apertura, que tenga una confianza, que tenga la fe, que sea evangelizado, porque no se trata de curar por curar, se trata primero de evangelizar, y como un signo de evangelización viene entonces la curación de Dios, y es su voluntad, viene esa acción maravillosa de la curación. Por eso Jesús, recordemos, y los apóstoles también, reunían de ese carácter de espectacularidad que puede manifestar este carisma de la curación. Y por eso hay que manejarlo con mucha sencillez, con mucha humildad, reconociendo que la obra no es del hombre, que la obra es de Dios. Y finalmente vemos entonces que esa oración en la fe nos debe llevar entonces a brindar la esperanza al enfermo. Yo siempre soy de los que hablo que por las virtudes teologales es el que se realiza esa obra admirable de curación. Una esperanza que nosotros debemos infundir en la persona que está enferma, esa esperanza capaz entonces de hacerlo permanecer y perseverar. Una experiencia de fe capaz de lograr el milagro de la curación para su vida, y en la que definitivamente ahí también se une a los sentimientos de Cristo en su sufrimiento redentor. Y finalmente el amor y la caridad que debemos tener con los enfermos, y el amor y la caridad que manifiesta Jesús por los enfermos, es el trato que nosotros debemos tener, el cuidado que nosotros debemos tener con las personas que están necesitadas de nuestra oración cuando manifestamos el carisma de la curación. Dios ha dado poder y autoridad para que nosotros oremos por los enfermos, clamemos para que el Señor sane a los enfermos, y eso hace parte dentro del paquete que el Señor nos ha dado como discípulos del Señor, en el que el Señor nos ha dado los carismas, y el carisma de la curación manifiesta entonces la gloria de Dios a través de la salud de los enfermos. Termino con este testimonio. Recuerdo yo una señora que algunos conocen, que se llama Blanca Milla. Esta mujer fue curada, Dios la curó de un cáncer en su garganta. Y recuerdo yo que antes de empezar la Eucaristía, ella me pidió la confesión. Y empezamos bien, porque yo digo que las curaciones van muy acompañadas de la vida sacramental. Es importante una auténtica vida sacramental, porque son sacramentos de curación. Y desde ahí empezó el Señor a actuar en esa mujer. Yo le dije a ella en la Eucaristía, cuando estés comulgando el cuerpo de Cristo, dile: Señor, tú estás entrando en mis labios, en mi boca, pasa sanando, Señor, con tu cuerpo y con tu sangre. Dile al Señor que pase sanando el que está pasando por tu vida, que pase tocando fibras, tejidos, pase tocando tu garganta, tu lengua, y que ese cáncer desaparezca. Esa mujer empezó a orar fuertemente en ese momento de la consagración y en el momento de la comunión, y le entregó al Señor su enfermedad. Después de que salió de ese momento de Eucaristía, ella sintió un fuerte calor en su garganta, sintió algo especial en su garganta. Ella expresó y dijo: aquí pasó algo, el dolor desapareció. Y desde ese momento empezaron las situaciones médicas, clínicas y todo lo demás.
y los resultados médicos arrojaron que el cáncer había desaparecido de su garganta, de su lengua. Esa mujer le tenía psicóloga, tenía que cortarle su lengua, y imagínense una psicóloga sin lengua para poder hablar. Entonces el Señor operó maravillosamente en esta mujer por ese recurso de la oración, por el recurso del sacramento, en el cual los sacramentos son sacramentos de oración, y porque el Señor ha venido a salvar, a sanar lo que estaba perdido. Amén. Favorece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos descendencia libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Aleluya. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente de mayor honor. Espíritu Santo, como en Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas y le confortan los duelos. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oh huésped del alma. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías su aliento. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo, como en Pentecostés,
dador de vida le dieron. Toma el espíritu indómito y al que fuerza el sendero. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oeste del alma. Espíritu Santo, reviste de gracia, danos tus dones, oeste del alma. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven, derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Dirigamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios de poder y misericordia, que diste tu fuerza al mártir San Bonifacio, para que pudiera resistir el dolor de su martirio, concédenos que quienes celebramos hoy el día de su victoria, con tu protección vivamos libres de las acechanzas del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.